Familia, qué alegría, qué gusto es estar en casa, en familia. Nosotros somos mexicalenses, aquí nací, aquí fuimos formados y conocimos las verdades de Jesús, donde Él nos enseñó a crecer y en el conocimiento de Él, en una pequeña reunión en casa de la familia Rache. Ahí poco a poco nos fuimos afirmando en Él, nos tocó el inicio de este auditorio, de esta estructura, pero realmente la congregación inició en esa pequeña reunión de hogar. Y fui maestra de niños por 6 años antes de casarme, y ahora que el Señor nos trae es un gozo saber cómo el cumplimiento de sus promesas es un sí y amén en tu vida, cualquiera que ésta sea. Él en ese entonces me dio a este varón y fuimos la primera boda cristiana de la congregación hace 28 años. De tal manera que ahora podemos platicarles que Dios nos sembró en la ciudad de Puebla y estamos sirviendo con todo nuestro corazón. Somos padres de 2 hijos, Alberto Daniel e Iliana, si gustan ponerse de pie. Mi hijo mayor de 22 años, mi hija Iliana, y estamos muy felices de veras de que como familia, gracias, le podemos servir. Hoy estaremos los 4 en la reunión de las 6:30 orando y sirviendo al Señor en sanidad, en ver el poder de Dios, los 4 ministrando juntos como familia. Es un privilegio y un honor estar entre ustedes. Buenas tardes. Hoy hemos tenido 2 reuniones para mí muy padres, en el sentido de que han sido temas importantes. El primer tema que tratamos en la mañana, en la primera reunión, se llamó sobre el orden y el desorden. A ver, voltea al que está a su lado, chéquele si está peinado. Si no está peinado es que hay desorden. Ahora voltea al que está atrás, chéqueles cómo están los zapatos. Si usted le ve ahí unas costras de hace 10 años, pues ya quiere decir que hay desorden, ¿verdad? No le voy a pedir que haga otras cosas que también hicimos en la primera, pero le voy a pedir una más. Chéquele las uñas, a ver si no tienen las garras como estas águilas que están aquí. Bueno, la primera se trató del orden y desorden, de cómo precisamente el desorden que traemos tiene que ser cambiado por el orden que trae Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo trae orden? Si usted ve el universo, los planetas están perfectamente en su lugar, orbitando perfectamente. El mundo, nuestro mundo, la Tierra, si no diera 365 días al año, estaríamos volando como locos. O sea, tiene toda una perfección, todas las cosas de Dios son en orden. Por lo tanto, nuestra vida, cuando entra Jesucristo, lo primero que va a hacer es traer ¿qué? Orden. Y es importante, entonces les invito a que se compren en el primer CD, porque ahí van a entender lo que es el orden y la importancia. ¿Cuántos tienen un joven o una jovencita que su cuarto es verdaderamente algo catastrófico? Sí, amén, hermana. Y está bien, ya le entendí, hermana, está bien, ya le entendí perfectamente. Ya la hija ya está, mamá. Bueno, es algo que tenemos que enseñar, porque a la medida que enseñamos acerca del orden, nuestros hijos también van a aprender. Yo sé que es bien difícil, pero es bien importante, porque si algo necesita este mundo es el orden. La otra plática que hablamos fue sobre la gracia. La gracia, si usted necesita entender más de la gracia, le invito también a que se compre su CD, porque le va a ayudar mucho en el sentido de entender la victoria que tenemos al tener la salvación. Gracia es caris, así se traduce el griego. Caris se traduce como gracia, que tiene la misma raíz de carisma, que son los dones, y también tiene la misma raíz de gozo. ¿Cuántos están gozosos hoy? Y yo les decía y les preguntaba en la segunda reunión, ¿qué tan gozosos estarían ustedes si les hubieran dicho que se habían ganado $100,000? ¿Cuál sería su reacción?
te ganaste 1,000,000 de pesos. Qué chulada, ¿verdad? Te ganaste una casa en la colonia San Pedro. Ahora haciendo comercial diciendo, te ganaste un auto. ¿Cómo se alegraría usted o no se alegraría? ¿Cómo se alegraría porque se ganó usted un auto? ¿Cómo se alegraría? Más o menos. Pero si le digo a usted, usted tiene vida eterna. Usted es millonario. Usted tiene una casa en los cielos. Y las calles son de oro. Sus ventanas de perlas. ¿Qué diría? ¿Se alegra o no se alegra? Bueno, entonces ese CD también está hablando acerca de esa gracia que a veces se nos olvida de que somos millonarios y entramos aquí con cara de que estamos perdidos, estamos pobres y viejos y enfermos, cuando debemos de entrar por estas puertas diciendo, gloria a Dios, soy millonario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten millonarios? ¿Un grito de millonario? Eso. Y perdemos la conciencia de la salvación tan hermosa que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿cierto o no? Y vendrán ladrones y le quitarán su coche, y le quitarán su casa, y le quitarán su perro, y le quitarán su marido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy quiero hablarles sobre otro punto. La importancia de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para ello le voy a pedir que se me ponen la primera diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar un poquito del merismo y del sincretismo. Para ser aptos. Son palabras en griego, les digo en las pláticas anteriores de que las escrituras, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cuántos sabían que estaba escrito en griego? Y fue griego porque es un idioma ya muy bien detallado por Aristóteles. Él fue el padre de la gramática. ¿Cuántos les gusta la gramática? ¿Sí? ¿Cuántos se quedaron en Plastilina 1? Bueno, la gramática, lo que conocemos como pronombres, verbos y sus tiempos y todo, el sustantivo, etcétera, lo puso Aristóteles y lo enmarcó en el lenguaje griego. Aristóteles fue el tutor, el que le enseñó a Alejandro Magno de pequeño, y cuando Alejandro Magno ya conquistó toda la tierra conocida hasta la India, parte de esa conquista también, pues obviamente fue la parte de Israel, Jerusalén. Y por eso es que cuando Jesucristo, en los tiempos de Jesucristo, el idioma oficial era el griego. Y por lo tanto estaba escrito en muy buen idioma, o sea, era el mejor idioma para usar la gramática. Por eso es que me atrevo yo a tomar algunas palabras bien interesantes y empezamos con Hebreos capítulo 4 versículo 12. El libro de Hebreos es el libro que he enseñado mucho en el Instituto Bíblico, pero es un libro increíblemente maravilloso, porque saca palabras que en ese entonces ni siquiera se podía uno imaginar de cómo explicar esas palabras. Este versículo, Hebreos 4:12, vamos a leerlo todos en voz alta, dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué cosa? Y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es ¿qué cosa? Poderosa, diga conmigo, poderosa, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esos primeros versículos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz en el griego, la palabra es energema. Y a mí se me hace increíblemente que en esa época existiera esa palabra. Energema viene siendo la palabra que utilizamos nosotros para decir energía. Si a usted ahora, en esa época se me hacía muy difícil, pero ahora le tratara de explicar a sus hijos acerca de lo que es la energía, ¿cómo se le explicaría a usted? ¿Tendría alguna manera de decirle? Yo creo que sí, ¿verdad? Energía, por ejemplo, una bomba atómica suelta energía, pero una manera muy tranquila de decirle a tu hijo, mira hijo, ¿quieres saber cómo es la energía? Sí, papá, mete los dedos en ese enchufe. Ah, sí, papá, sí, mete los dos. Y cuando meta los dos, ¿qué va a suceder? ¿No?
¿Qué sentiste? Esa es energía. Pero en aquella época a mí me sorprende que esa palabra esté ahí, porque en esa época, ¿qué fue esa energía? ¿Dos mulas jalando una carreta? No me imagino cómo podían ellos entender qué era energía. Y por lo mismo se me hace muy interesante que la palabra esté ahí puesta. Es viva y energema. Lo que hace la palabra cuando nosotros la leemos, a veces no somos conscientes. Venimos aquí a amistad, llegamos bien contentos, estamos bien felices acá, y venimos de alguna manera como un acto ya de alguna forma de habitual. Y nos venimos y nos sentamos, no voy a coger esa bolsa, no se preocupe. Y estamos acá y decimos, bueno, vamos a oír a ver qué trae este bigotón, ¿no? Y a ver si es simpático, a ver qué chiste o a ver qué comentario bueno saca, ¿no? O a ver cómo me entretiene. Pero la idea no es esa. La idea es que usted, lo que desea Dios, como dice en Génesis 2, es de que el Señor nos hizo a su imagen y esto quiere decir que usted nació en Jesús, a su imagen. Pero ahora lo que nos está diciendo ese versículo, aunque está cortado, porque debe decir, fuimos hechos a imagen para que llegáramos a ser a su semejanza. Lo que implica es que cuando usted nace en Cristo, lo que está esperando Dios que usted haga es que comience a dar pasos hacia ser semejante a Dios. ¿Y cuáles son esos pasos? El primero de los pasos para llegar a ser semejante a Dios es de que usted venga a las reuniones, se siente y pueda usted escuchar la palabra y poder ser alimentado de esa palabra, y esa palabra venga y le haga un cambio total en su ser, de tal forma que poco a poco, a veces sin ser conscientes, vamos creciendo a la semejanza de Dios, porque así dice el versículo, y ese es el deseo. Él nos hace a su imagen, pero para que llegáramos a ser a su semejanza. Y la forma en que Dios utiliza para hacernos a su semejante es su palabra. Por eso la palabra aquí lo que hace es, por eso es que es energema, viene y te energetiza. Tú que venías y habías llegado a este lugar todo cansado, agotado, sin ilusiones y cabizbajo, de repente vienes y la palabra lo que tiene que hacer al estar penetrando en tu ser, estamos hechos conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 5, estamos hechos de 3 personas como es Dios. Estamos hechos de cuerpo. ¿Cuántos vienen con un cuerpo? Y el que no, ni me diga porque me va a asustar. Pero todos obviamente estamos dentro de un cuerpo. Entonces, cuerpo, ¿qué más hay? Alma y luego espíritu. Y usted nace en el espíritu. Cuando usted nace en el espíritu es cuando usted nace a la imagen de Dios. Y Él desea que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, vaya a la semejanza. Y cuando usted viene a este lugar, el energema de Dios toca todo su ser y comienza usted a tener vida. ¿Entiende? Mire, no les he pasado las fotos, pero los que me conocieron en la época de joven, pues yo era delgado, vaya, pero delgado, estaba sumamente enfermo. Todo lo que comía me caía mal. No había manera de que algo, hasta el agua me caía mal. Todo, mi esposa me caía mal, no, todo me caía mal. Pero cuando comencé a conocer a Dios y comencé a tener esa relación con Él, nada más de estar en su presencia, me fue sanando, me fue cambiando. Y ahora todo me cae bien. Por eso usted va a ver un poquito, ¿verdad? Ancho. Pero mire, gracias a Dios, porque antes apenas cabía Jesucristo, estaba así. Y ahorita está el Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre y el coro celestial. Y perfectamente caben muy bien aquí adentro. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, la energía que suelta la palabra al ser transmitida a usted en este lugar, nada más de estar aquí presente, usted estar sentado, la energema de Dios le comienza a vivificar, le comienza a sanar, le comienza a transformar en su alma, en su manera de pensar, en sus hábitos, en sus costumbres. La palabra le reta, la palabra lo lleva a otras cosas, a otras alturas. Y si está enfermo, la palabra misma lo va a sanar. Hoy en la noche vamos a orar a las 6:30 específicamente por sanidad, y también vamos a orar para que usted reciba las lenguas y el poder del Espíritu Santo, porque es importante en estos tiempos vivir con el Espíritu Santo, vivir en lo sobrenatural y no solamente en lo natural. Por eso tenemos un Dios grande. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande?
Y dice, por eso es que dice que la palabra de Dios es cortante, porque viene y penetra, y es como una espada de dos filos que penetra hasta la división. Y esta palabra que usa hasta la división es una palabra también bien interesante, aparte de la energema que decía que nos llena. La palabra también es, ya se atoró esto, si me ayudan tantito, la que sigue es merismo. La penetra hasta la división del alma y el espíritu es la palabra merismo. No sé cuántos de ustedes están familiarizados también. Ahora sí que las preguntas son mucho de cuántos hicieron primaria, ¿verdad? Y secundaria. ¿Cuántos saben de la palabra merismo? De la teoría de conjuntos. Se me hace que no pasaron plastilina. Uno, no dos, uno. La gramática y las matemáticas también son muy padres. Aquí el merismo, en aquella época, imagínense, estamos hablando de los primeros años del inicio de Jesucristo. O sea, estamos hablando de 70, 80 años después del nacimiento de Jesucristo. Y estamos hablando de merismo, y es una palabra que se usó para hablar de la teoría de conjuntos. Hasta el siglo XIX esa palabra fue usada para trabajar el asunto de conjuntos. ¿Cuántos están en la secundaria, en la prepa? Y están viendo conjuntos. ¿O están viendo conjuntos en la universidad? ¿Alguien está viendo la teoría de conjuntos? ¿Nadie? Salieron los adolescentes, estamos aquí puros adultos, ¿verdad? Entonces, y no sabemos nada de esto. ¿Sabe usted más que un niño de primaria? No, ¿verdad? Entonces, este merismo, la teoría de conjuntos habla de que estamos formados en conjuntos de alguna manera. Y ahí está el alma, está el espíritu y está el cuerpo. Y todo ello tiene un propósito de parte de Dios para su vida. Dígale al que está a su lado, yo tengo un propósito para la vida. Pero para lograr ese propósito tienen que estar de acuerdo. ¿Alguna vez su alma no ha estado de acuerdo con su carne? ¿Ha sido consciente? ¿Y su carne alguna vez no ha estado de acuerdo con su espíritu? ¿Sí ha estado usted consciente? Esas veces que dice, Señor, hoy sí, en la noche voy a leer mi palabra y voy a orar. Bueno, y se lo propone, y a las 9, y está hasta las 9, y va a comenzar a leer, y de repente, papá, ya empezó el juego del América contra el Guadalajara. Y dices, bueno, posponemos un poquito el juego, la lectura bíblica, y vamos a ver un ratito el juego, aunque usted sabe que siempre gana el América al Guadalajara, pero bueno, es al revés, dicen, ¿no? Mire, ¿cuántos son chivistas? A ver, chivistas, ok. Nomás quiero decirle unas cosas a ustedes. No que sea americanista, pero les tengo que decir esto: todo lo que tiene cuerno y pezuña va para abajo, hermano. Ahí se las dejo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Ok, entonces, a veces el alma, obviamente el espíritu está en contra de la carne, ¿sí o no? Y entonces en ese momento tienes que decir, si ves tu última telenovela, es la final, mamá. Aquí es cuando Jorge Armando López Dóriga se casa con Verónica Iliana, ¿no? Y estamos pendientes de la telenovela, y nos gana muchas veces ir a ver la telenovela en lugar de entrar con el Señor, ¿sí o no? ¿Se ha visto en esa diferencia? Y ese es a lo mejor ejemplo burdo, pero usted y yo constantemente estamos siendo retados para que el propósito de Dios en nuestra vida se realice o no. ¿Y de qué va a depender que el propósito de Dios en su vida se realice? ¿De qué va a depender? De la unidad con la que usted funcione. Cuando su alma y su cuerpo y su espíritu estén unidos al propósito de Dios, entonces eso va a acelerar tremendamente lo que Dios tiene para su vida en esta tierra. Y mire que es cortita, ¿eh? Yo hace que tengo de que yo era novio de Vero acá en el Villafontana, iba a visitarla con 16 años que tenía yo, y sus hermanas, ahí está Titi, se me pegaba en una pierna, y su hermano Totó, que ya es ahí un gran ejecutivo de la Comisión Federal de Electricidad, se me pegaba en la otra pierna, y los llevaba por todos lados ahí en la casa, pegada uno el otro, y ahorita están tan grandotas.
y yo tan viejo, en un momento se te va la vida. ¿Cuántos saben que tenemos que tener el propósito de Dios en nuestra vida bien localizado? Porque si no se te va a ir. Se te va a ir el momento. Y lo que Dios quiere es que ese propósito se logre. Y para ello es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene, como veíamos anteriormente, en alma, espíritu y cuerpo, que forma todo tu ser. La palabra de Dios viene y vamos a decir, ahí están tu alma, tus emociones, tus sentimientos, lo que tú quieres hacer, lo que tú sientes. Ahí está el espíritu, los dones que Dios está esperando que tú los tomes, los ministerios que te están esperando a que tú funciones. Y además también tienes tu cuerpo, tus sentidos. Regularmente nos dirigimos por lo que veo, por lo que huelo, por lo que palpo, por lo que saboreo, por lo que oigo. Y de esa manera nos dirigimos. Pero todo eso tiene que estar conjuntado de tal manera que pueda caminar juntos hacia el propósito que Dios tiene. Cuando viene la palabra de Dios, hace un merismo. ¿Qué es eso? Una división. Por eso es que dice que la palabra de Dios viene y penetra como espada de dos filos y separa y comienza a tratar fuertemente con nuestras emociones. Cuando tú de repente dices, no puedo, estoy cansado, estoy enfermo, no tengo la capacidad, no soy capaz de hacer esto, viene la palabra de Dios a tus emociones y te dice, sí puedes en todo, en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces la palabra de Dios te vuelve a restablecer tus emociones, te vuelve a restablecer tus sentimientos y te dirige correctamente a lo que Dios quiere que hagas en tu vida. También en cuanto a tu cuerpo, los sentidos se comienzan a agudizar de otra forma y tus sentidos, tu lectura a través de tus ojos, comienzas a entablar una relación con Dios, ayudando a que tu alma y tu espíritu se alimenten tremendamente de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y finalmente, obviamente, la palabra de Dios te va a enseñar acerca del Espíritu de Dios. Te quiere enseñar te quiere llenar de dones nuevos. ¿Cuántos quieren los dones de Dios? ¿Cuántos quisieran manejarse en los dones de Dios? De decir, Señor, dame más discernimiento de espíritus. ¿Cuántos necesitan un discernimiento para su hijo de 15 años? ¿Cuántos necesitan un discernimiento para su marido que ya usted no sabe ni cómo lo puede tener contento? No levante el hermano, hermana, porque le pueden dar ahora saliendo. ¿Cuántos necesitan discernimiento para entender a su mujer? No levante la mano, hermano, no lo van a invitar, no le van a dar de comer, lo van a mandar con el perro. Nada más muévame los ojitos. ¿Cuántos necesitan discernimiento para entender a su mujer? No, hombre, parecen semáforos descompuestos. Obviamente necesitamos de la palabra de Dios para llenarnos de esos dones de discernimiento, de ciencia, de conocimiento, de milagros, de prodigios, de sanidad, etcétera, para poder entonces poder vencer en todas las cosas. ¿Quién nos lo da? La palabra de Dios, que viene como un merismo, hace la separación. Algo está mal a lo mejor en tus emociones. Toda la vida estás llorando, pobre de mí, esta vida mejor que se acabe, ¿no? Y ahí estás cantando, tú eres la amargada de la colonia, eres la amargadita. Todo el tiempo está chille, chille. ¿Qué tiene que? ¿Así vas a poder servir a Dios? ¿Así el propósito de Dios se va a poder hacer? Viene la palabra de Dios, tiene que componer esa parte de tu vida. Te quiere dar dones, claro, te quiere dar a lo mejor un don de sanidad, o te quiere dar un don de milagros, o te quiere dar un don de profecía, pero no te lo puede dar porque tus emociones están demasiado heridas. A lo mejor fuiste muy lastimada por tus padres o por alguna persona muy querida tuya, y en tu niñez fuiste sumamente lastimada, o en tu adolescencia. Y eso no impide que ahora puedas caminar perfectamente en la voluntad de Dios, porque todavía tienes sentimientos muy guardados, que todavía estás sangrando ahí y que no te permiten ver las cosas correctamente como Dios quiere que las veas. Por eso tiene que venir y separar. La palabra de Dios dice, primero separo y voy a tratar con tus sentimientos. Y la palabra de Dios de repente, increíblemente, comienzas a abrir la Biblia y te encuentras con versículos que te penetran. ¿A cuántos les ha pasado? Que abras la palabra de Dios y dices, wow, qué tremendo. Digo, eso es muy bueno, pero también tiene que usted hacer la lectura correctamente, porque hay gente que comienza nada más a saltar y no lee nada, ¿no? Y dice, Señor, dame tu voluntad.
Y dices, bueno, voy a abrir, Señor, en algún lado. Y abres y dices, y Judas se ahorcó. Ay, no, esta no. Y dices otra. Y luego dices, haz tú lo mismo. Ay. Usted no va a llegar nada así. Usted necesita una lectura constante, sincronizada, bien puesta, cronológica, para que usted pueda entonces recibir de la palabra de Dios bien. Y eso va a ir arreglando sus sentimientos, va a estar arreglando sus emociones. Dice, es que yo no puedo servirle a Dios porque estoy enfermo. No me lo diga a mí. Yo estaba enfermo. Mis hijos no me iban a ver. La última vez, una vez que vinimos aquí, tengo una foto tremenda donde vinimos a la boda de Claudia, de una de las hermanas de Vero. Estaba muriendo literalmente cuando Dios me tocó y me sanó. Y por eso es que la voluntad y el propósito de Dios en su vida, en mi vida, se pudo realizar, porque Él me sanó. Pero porque yo estaba en la palabra metido, y la palabra es como agua viva que me va refrescando y me está llenando por dentro y me está dando vida de nuevo, me está sanando. ¿Cuántos quisieran que su corazón, que a lo mejor a usted tiene, le han puesto un marcapasos? ¿Hay alguien con un marcapaso aquí? O que le han puesto, ha tenido ya problemas de taquicardia. ¿Cuántos han tenido un problema de taquicardia? Y eso puede terminar en algo mal. Pero cuando estamos en la palabra y estamos conscientes de que la palabra es energema, es energetizada, me puede sanar y me puede librar. Y me puede sanar mi taquicardia y me puede dar un corazón nuevo. Yo cada vez que los jueves que estamos orando, todos los jueves oramos, yo también estoy orando por mis intestinos, y estoy orando por mi páncreas, y estoy orando por mi estómago, y estoy orando por todo, ¿me entiende? Para que el Señor me rejuvenezca. ¿Cuántos quieren no usar Bon y cremas y nomás usar la palabra de Dios? Es más eficaz que las cremas, ¿eh? Si no, vea a mi esposa. ¿Qué lo que le estoy diciendo? La vida está en la palabra de Dios. Alma, espíritu y cuerpo son rejuvenecidos. Y usted no sabe, no era consciente cada vez que usted viene a una reunión, cada vez que usted abre la palabra y la comienza a leer, cada vez que usted es enseñada a través de la oración, usted es rejuvenecido. Quiero hablarles de otra palabra muy interesante también: sincretismo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no tiene tanto efecto la palabra de Dios? Y hasta el alma, el cuerpo y el espíritu metidos en nosotros. Pero usted y yo vivimos un sincretismo. Diga conmigo, sincretismo. Esa palabra, a lo mejor usted no la conoce bien. ¿Alguien de acá sí entiende el sincretismo? ¿Ha usado esa palabra o ha leído esa palabra? ¿Sí? Sincretismo nos habla, es una palabra antigua que nos habla de referente a esa cultura de Creta. Ustedes, si me pueden poner ahí en la pantalla Tito capítulo 1 versículo 12. Tito 1:12. Y ahí habla de un pueblo que se llama Creta. Este pueblo dice ahí en Tito 1:12, si quiere acompañarme ahí, bueno, ya la tienen ahí en la pantalla. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. No le estoy hablando a ustedes, perdonen, no se confundan, así dice la palabra. Y pobres, Pablo le está diciendo ahí a los cretenses, es un pueblo de Creta, que es parte de Grecia. Y ese pueblo era un pueblo muy mentiroso, malas bestias, glotones, ociosos. Dile algo, ¿verdad, Pablo? No seas tímido. Porque la verdad, tenían muy mala fama. Y ellos tenían la fama de vivir un sincretismo. El sincretismo implica que ellos eran malas personas, eran bien criticones unos a otros. Aquí no, yo sé que aquí no pasa, eso es en Creta, hasta el otro lado del mundo. Y nada más se unían cuando venía un ejército en contra de Creta. Si se acuerdan, Grecia fue un país muy difícil de conquistar. Ahí se acuerdan de Troya, de Aquiles, de Ulises, se acuerdan de todas esas historias.
un pueblo muy guerrero, muy difícil de conquistar. Y cuando venían a conquistarlos, los cretenses se unían y peleaban contra ese pueblo que venía a conquistarlos y les ganaban. Y ahí eran amiguísimos, y ahí eran compañeros. Y ahora sí, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo te quiero? Hola, hermanita, qué gusto verte. Pero se iba el peligro, y adivine qué, el pueblo cretense regresaba a los chismes, regresaba a los comentarios, regresaba a las traiciones, y regresaba a todo lo malo. Por eso les llamaban malas bestias. Había un qué. ¿Había un qué? Un sincretismo. Entonces, si me pueden poner otra vez la diapositiva, por favor. Y esa, en Hebreos 4:2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron, ¿qué dice ahí? Entonces, la palabra sí es un merismo. Hace una división alma, cuerpo y espíritu, y comienza a tratar con los sentimientos y los comienza a arreglar, y comienza a arreglar también las partes del cuerpo que está enferma, y nos sigue alimentando con los dones. Y cuando ya todo está bien, ¡pum!, nos junta y nos dice: ahora sí, ve a las cárceles, ahora sí, ve al ministerio de profecía, ahora sí, comienza a ministrar las mesas, ahora sí, ve a predicar el evangelio, ahora sí, ve a sanar. Pero primero la palabra de Dios hizo un merismo, nos separó y sanó lo que estaba mal en el alma, sanó mal lo que estaba en el cuerpo, y alimentó más el espíritu, de tal manera que la vida con propósito llegó a nuestro ser y pudimos caminar. Pero muchas veces no se logra porque hay un ¿qué? Un sincretismo. Por un lado vivimos una vida cristiana, por un lado por acá venimos y decimos somos hijos de Dios, venimos aquí, somos de amistad familiar, pero por otro lado nuestra vida allá afuera es verdaderamente un asco. Nomás estamos saliendo de la puerta y ya comenzamos a maltratar a nuestra esposa, ya comenzamos a decir malas palabras, ya comenzamos a ver películas pornográficas, ya salimos y hacemos cosas que no debemos de hacer. Eso es sincretismo. Por eso dice que la palabra, aunque leían la palabra, aunque eran enseñados en la palabra como ahora, no les aprovechó porque iba acompañada de ¿qué? Porque no ir acompañada por la fe en la que los oyeron. Yo lo que deseo es que hoy aprendamos a no vivir con ese sincretismo, que la palabra sea aprovechada toda ella, para que entonces en tu vida pueda haber un cambio profundo y bueno. ¿Cuántos quieren eso? ¿De veras? Quiero que me pongan, si me pueden poner ahí Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Ahí Jesús hizo un milagro. Si pueden poner esos versículos. Sincretismo es una historia, esta palabra tiene una historia fabulosa. La palabra sincretismo tiene el origen en el verbo sugeranumi, que significa mezclar y juntar. O sea, tú estás juntando dos cosas que no van cuando andas con el sincretismo. Juntas la verdad con la mentira. Juntas la vida pura con la vida impura. Juntas tus palabras buenas con tus actos malos. Ese es el sincretismo. Es como en las obras de teatro donde se pone un fondo negro para que resalte lo claro. Y ese es un sincretismo. Y en nuestras vidas hay mucho sincretismo que tenemos que arrojar de nosotros, echar fuera de nosotros, para que ya no exista ese sincretismo y podamos aprovechar la palabra, y la palabra entonces sí haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Por eso es que esa palabra tan antigua nos enseña que el cretismo procede de la raíz kep, que la encontramos también en la hermosa vasija que se usaba por los griegos para mezclar el vino con el agua, y que es por eso que se llama mezclar. Vamos a leer esta historia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Vamos a poner versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 3, por favor. Entonces mejor se los voy a leer acá porque se me durmió el de arriba. Ya está. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, entonces el inferior, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí lo que nos está diciendo, ahora si me puedes poner, gracias, la diapositiva. Lo que estaba enseñando Jesús no solamente era la conversión del agua. ¿En qué la convirtió? ¿En qué la convirtió? Sino que nos estaba enseñando era esto: esta jarra. Esta jarra es la que tiene la misma raíz de sincretismo, que significa un lugar para mezclar. Y mezclaron el agua ¿con qué cosa? Yo le voy a pedir a mi esposa que traiga poquito vino. Perdonen, a lo mejor es la primera vez que entra una botellita de vino. No se saboree, Señor, todavía esto no. Entonces voy a servir tantito vino aquí, y voy a servir tantita, si me ayudas, aquí agua. Y vamos a ver, ayúdame con un vasito. No sé, Hugo, ¿cuál es el más borracho aquí de todos? ¿No vino? Pero alguien que sepa más o menos de vino, ¿para qué nos hacemos? A ver, que sabe más o menos. No, nadie, ¿verdad? No, yo no. Hay un sincretismo aquí. No se hagan de la boca chiquita. A ver, ¿quién sabe más o menos de algo de vino? No va a pasar nada. No tomen la foto, por favor. Aurelio. Aquí. ¿Quién? Ah, mira, acá está. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a primero a ver aquí. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te sabe esto, Gustavo? Agua. Muy bien, un aplauso porque sabe que sabe. Ahora, ¿qué tal te sabe ese? Bueno. Ah, bueno. Ya sabes, Hugo, ¿eh? Bueno, gracias, Gustavo. Estaba sabroso, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo ahí es que el Señor convirtió el agua en vino, en una jarra, donde su nombre de la jarra original es sincretismo. Y lo que está tratando de decir Dios es, ¿ve cómo la traigo? 3 metros atrás de uno, así deben de caminar. No, no es cierto. ¿Qué hacemos si nosotros ponemos agua y ponemos vino? Vamos a ver con el experto. ¿Qué vas a ver ahora? Vamos a preguntarle, ya agarró el primer sabor, y como es un experto, se la sabe todas, no sé. ¿A qué te sabe esto? Pues no sabe bueno. No está bueno, pues no. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no sabe bueno el vino? Porque está ¿qué? Está mezclado. Y es lo que tú haces y yo hago a veces. Hay un sincretismo en tu vida. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios ahí arriba es de que para que la palabra de Dios en Hebreos 4 sea bien aprovechada, tiene que, ¿qué cosa? No les aprovechó por no ir acompañada de fe. La palabra de Dios no les aprovechó porque había sincretismo.
La jarra que se utilizó en ese momento, ahí se mezcló el agua con el vino y se rebajó el vino y por lo tanto no sabe bien. Por eso el maestresalas se sorprendió y dijo: ¿por qué serviste el mejor vino después? Jesús no mezcló el agua con el vino para hacer más vino y entregárselos a la boda. Lo que hizo fue convertir el agua. ¿El agua qué te supo, Gustavo? A nada. ¿A qué sabe el agua? Pues a nada. ¿Tiene sabor? ¿Es insabora? ¿Qué más? Incolora e inolora. O sea, no sirve para nada. ¿Sí o no? Usted, su vida allá afuera, ¿qué era? ¿Cómo era su vida? Incolora, insabora. Usted no olía nada. Aunque suda un montón, pero usted no sirve para nada, ¿me entiende? Pues, oye, no, pues yo tenía mi trabajo y era muy acá y que todo el mundo me respetaba. ¿Y? Pues sí, pues sí. ¿Y eso qué te daba o qué? ¿Te hacía crecer más o qué? No, pues era alguien, no eras nadie. Ahora con Cristo somos alguien. Ahora con Jesús en nuestra vida somos alguien. Ahora con Jesús tenemos vida eterna. Ahora con Jesús ahora tenemos un propósito de vida real. Porque como las bestias, las vacas, lo único que hacen, ¿qué hacen? Y al otro día, ¿qué hacen? Mastica y dando leche y leche. Mastica y dando leche. ¿Usted quiere una vida así? Esa vida de las vacas y de todos los animales es insabora, incolora e inodora. Pero ¿qué tal cuando llega un buen vino? A ver, voltea al su lado, ¿qué tan buen vino se ve? Mira la percha. Y lo que Dios quiere es convertirnos en hombres y mujeres con propósito para Dios. Que cuando la gente se acerque a ti, diga: ¡qué color! Hasta el color cambió, ¿no, Gustavo? Luego se ve, ¿no? Ahí está mi experto. Mire, es totalmente un color, como dicen ahí los expertos. Tiene color. Espérame. El buque, ¿no? Pero cuando les mezclamos con agua, hasta el color se le va al vino. Al mejor vino se le va el color y se le va el olor y se le va el sabor. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tomar un montón. No, yo no le estoy invitando a tomar. Yo lo que le estoy invitando a que usted, su vida se convierta en algo que realmente tenga sabor. Cuando usted llega alguien a su casa y dice: algo se respira aquí, se me fueron mis penas, se me fue mis angustias, se me fue hasta mi marido y ahora estoy contenta y ahora estoy feliz. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Yo los veo contentos a ustedes, los veo risueños, veo a tus hijos llenos de vida, no andan en los bares, no andan tirados ahí con otras personas, no andan haciendo el desastre, están educándose, están estudiando, son hombres de bien, son mujeres de bien. ¿Qué tienes? ¿Por qué tu vida es tan buena? ¿Por qué sabe tan bien? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por qué huele tan bien? Porque tengo a Cristo. Porque Cristo cambió mi vida y Cristo entró a mi vida y me ha hecho un hombre y una mujer perfectamente llenas de Él, con una vida con propósito, una vida completa en Él. Y es lo que Dios quiere, que quitemos el sincretismo de nuestra vida. No mezcles a Dios con las cosas del mundo, de la tierra. No mezclemos a Dios, a lo bueno con lo malo, lo podrido con lo limpio, con lo purificado. No mezclemos nuestra boca y de repente, como dice la palabra, que no puede salir de la misma boca agua sucia con agua limpia. Tiene que salir una sola agua. Tienes ganas de decirle algo a tu mujer porque la regó y tienes ganas de decirle: ¿sabes qué? Dile: ay, mamacita reina, de veras te amo, como te amo.
Tengo ganas de decir otras cosas, pero te amo, te amo, te amo, te amo. A ver, diga conmigo, te amo. Te amo, repítalo. Y en lugar de decir esa palabrota que usted regularmente, sonsa bruta, usted mejor saca, te amo. De veras que te amo, y es la verdad, porque otro te mata. Y que podamos caminar en esta tierra sin doble discurso. ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y le pedimos a Dios eso? Ayúdame. Decirle a Dios, cámbiame. No quiero mezclas. No quiero mezclar el agua con el vino. No quiero mezclar mi vida con Dios con la vida de este mundo. Quiero enfilarme perfectamente a la vida con el Señor. ¿Cuántos verdaderamente quieren eso? Que Dios convierta tu vida, que a lo mejor es agua insípida, inolora, insabora, a una buena vida, con color, con sabor y con buen olor y buena vista. Vamos a orar. Si le invito a que ponga su mano en su corazón y que le diga ahí a Dios con toda sinceridad, no a mí porque no va a lograr nada conmigo, sino a Dios. Señor, en esta tarde quita de mí el sincretismo, para que no exista más una mezcla entre la vida con Dios y la vida de este mundo. Permite que de mi boca siempre salga agua viva, no contaminada, no mezclada. Ayúdame, Señor, a alimentarme todos los días de tu palabra, para que venga un merismo, una separación, y trates con mis áreas malas, con aquellos hábitos y costumbres que están mal, para que tú los transformes. No los mezcles, sino lo transformes. Hagas un milagro y cambies mis hábitos malos en hábitos buenos. No una mezcla, nada a medias, sino de lo malo a lo bueno, Señor. Haz ese merismo con tu palabra, pero ayúdame a ser disciplinado, ordenado para leer la palabra de Dios. Y Efesios 4, del 20 al 22, tiene que ser para ti una forma de vivir. Yo tengo una palabra, una carta de amor de parte de mi Padre Celestial. Y esa carta de amor es la que me guía, la que me enseña, la que me conduce. Y yo te invito a que tengas en tu corazón esta palabra. Pero a ti, te dice el Señor, no has aprendido a Cristo de una manera equivocada. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a tu hombre anterior, a tu vana manera de vivir, que seas despojado de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y seas renovado en el espíritu de tu mente, y ahora te vistas del nuevo hombre, el cual Dios ha creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablando verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo
con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquellos que tienen necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra ociosa, mala o de destrucción, sino solo aquella buena para la edificación según la necesidad, para poder impartir gracia a los que le escuchan. Y no entristezcan al precioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitado de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, así como toda malicia. Sed pues amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nuestro Padre Celestial nos ha perdonado en Cristo Jesús. Vamos a entender esto. Cuando Jesús hizo ese milagro, rompió con la religión de ese momento. Los fariseos, que tenían doble discurso, hablando de hacer el bien pero haciendo el mal, con ese milagro, el primer milagro de Jesús fue este mensaje que dio: rompamos con el sincretismo, no seamos religiosos, seamos puros. Y hoy, como familia del Señor, si está aquí tu esposo, tu esposa, tus hijos, yo les voy a pedir que nos unamos como familia. Verdaderamente ese tiene que ser una forma de vida en nuestro ser. ¿Qué va a cambiar a Mexicali? Familias que verdaderamente están cimentadas en la autenticidad de lo que es Cristo en sus vidas. Corazones que han conocido a aquel que no te mezcla, sino que te da una carta de amor para que vivas en esta tierra con la sabiduría que viene de lo alto. En el mundo, amados, tendremos aflicción. En el mundo verdaderamente estaremos escuchando palabras de destrucción. Pero ¿qué nos dice Jesús? Confiad, 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 yo he vencido. Tú no estás en esta tierra para mezclarte con el mundo. Tú estás en esta tierra para hacer luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Tú estás en esta tierra para alumbrar, incluso a través de tus palabras y de tu conducta, los ojos del entendimiento de otros, para que el mundo conozca y que vea que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que ama, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que sana. Tú eres el embajador del Rey de la Gloria en esta tierra. Cuando te ven a ti, ven a Cristo en ti, porque a Él le ha placido, a Él le ha agradado entregar su reino a seres completamente débiles, completamente desvalidos, para mostrar su gloria. Pues vamos a orar. Hijo, ¿quieres decir algo? Pues es un gusto estar con ustedes y nada más les invito, así como Jesús era de una sola pieza, Jesús es el ejemplo que tenemos de ser completamente de una sola pieza. Él decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Dice ahí el sincretismo, no seamos sincretismos, sino tengamos fe, creámosle. Entonces, así como Él dice: yo quiero ser obediente, nosotros tenemos en nuestro corazón, demostramos nuestra fe en nuestro creerle a Él, siendo obedientes a cada una de las cosas que nos dice su palabra. ¿Cuántos quieren un muchacho así cuando ustedes tengan a sus hijos grandes? Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar por estas familias. Señor, yo oro por cada uno de los miembros de esta congregación, Amistad Familiar, para que sus familias sean familias que no tengan doble discurso, sino que solamente exista un solo discurso. Que nosotros los padres podamos ser el ejemplo de lo que hablamos, igual hacemos. Y que cuando hablamos de un Jesús podamos hacerlo también en los hechos. Que no demos una doble imagen allá afuera a nuestros vecinos,
a la gente con la que trabajamos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, sino que ellos vean que toda nuestra familia está como una sola persona atrás de Jesucristo, como una sola persona hablando de las virtudes de nuestro Dios. Yo oro por cada una de estas familias para que así sea, que esta congregación no sea igual, que cada uno de los miembros de esta familia sea un ejemplo a Mexicali de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que tiene una sola palabra, que es una palabra de vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los bendiga.